Hablemos de la relevancia de incluir prácticas de lectura en voz alta en el aprendizaje en general y en el aprendizaje de idiomas en particular. Hola, soy Marcela Grobet, facilitadora de aprendizaje acelerado y creadora del método para aprender inglés desde cero en línea llamado A Voyage of Discovery o un viaje de descubrimiento. La lectura en voz alta es una herramienta poderosa para aprender idiomas. Y en los programas de aprendizaje de inglés en línea, Boarding y Take Off para principiantes, se emplea de manera activa, pues no solo ayuda con la pronunciación y la entonación, sino que también mejora la comprensión y la confianza al hablar. Primero hablemos de la lectura en voz alta como un método eficaz para el aprendizaje en general. ¿Qué pasa en el cerebro cuando leemos en voz alta? La lectura en voz alta activa una compleja red de conexiones en el cerebro que involucra varias áreas clave. Para empezar, la corteza visual procesa las letras y palabras que ves en la página. El área de Broca y el área de Wernicke, por su parte, son esenciales para la producción del habla y la comprensión del lenguaje. El sistema auditivo entra en acción, ya que mientras lees en voz alta, también escuchas tu propia voz, lo que refuerza el aprendizaje. Las emociones localizadas en el sistema límbico jugarán un papel primordial en el hipocampo para la consolidación de la memoria y la asociación de nuevas palabras con conocimientos previos. Y el cerebelo se encargará de coordinar los movimientos necesarios de todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo, como los músculos de la boca, la vista, la respiración y la postura corporal en general, para poder producir una articulación clara y fluida. Esta interacción entre diferentes áreas fortalece la memoria, la pronunciación y la comprensión del idioma. Además, activa mecanismos emocionales cuando el texto tiene significado personal, mejorando la conexión con el idioma. Pero cuidado, leer en voz alta como primera aproximación al texto no es lo ideal. Muchos profesores de aula lo emplean para mantener activos a sus alumnos en clase. Seleccionan un texto determinado y sin aproximación previa les piden que lean un párrafo en voz alta, un estudiante tras otro. En realidad, los alumnos no están prestando atención al texto para entender. Más bien están pendientes de cuándo les tocará leer, qué párrafo leerán y cómo lo leerán para leerlo bien y no quedar en ridículo frente a sus compañeros. No es de extrañar que cuando él o la profesora pida algún comentario sobre el texto o haga alguna pregunta de comprensión, pocos o nadie puede decir de qué se trató. Otros profesores emplean la lectura en voz alta solo para medir la velocidad de lectura. Con cronómetro en mano, no prestan atención ni en la entonación, ni en el ritmo, ni mucho menos en la comprensión. Desde mi punto de vista, esto es un error muy grave. Claro, a menos que se busque solamente incrementar la velocidad de lectura. La comprensión previa del texto es fundamental para que la lectura en voz alta sea realmente efectiva. Si lees sin entender el contenido, es posible que tu entonación, pausas y énfasis no reflejen el significado real, lo que puede afectar tu aprendizaje. Recuerda que el multitasking o la multitarea no existe. Cuando lees en voz alta, tu cerebro estará más atento a la pronunciación y la entonación y no a la comprensión del texto. Por eso es recomendable seguir algunos pasos que te compartiré más adelante en este video. Así que te invito a que sigas escuchando. Hablemos primero de los beneficios de la lectura en voz alta para cualquier área de aprendizaje. La lectura en voz alta tiene una gama amplia de beneficios que van más allá del aprendizaje de idiomas. Veamos algunos que podrían interesarte. 1. Desarrolla la atención. Al tener que prestar atención a la palabra escrita y a la vez enfocarte en leer con ritmo y entonación adecuados, tu cerebro no permitirá el acceso a distractores. 2. Mejora la expresión oral. Te ayuda a modular la voz, mejorar la entonación y sonar más natural al hablar. 3. Desarrolla la comprensión lectora. Al escuchar las palabras mientras las lees con entonación y velocidad adecuadas, le das a tu cerebro una oportunidad adicional para procesar mejor el significado del texto. 4. Fortalece la memoria.
Leer en voz alta requiere involucrar tanto la vista como el oído, y el cerebro retiene mejor la información. 5. Reduce el estrés. Leer con calma y concentración, combinando la puntuación con una respiración acorde, puede tener un efecto relajante similar a la meditación. 6. Fomenta la confianza. Practicar regularmente en privado hace que hablar en público sea menos intimidante. 7. Estimula la creatividad. Al interpretar e incluso imitar textos con diferentes tonos y emociones, tu imaginación se expande. Cuando cantamos una canción de nuestro artista favorito, tratamos de imitar su voz, su estilo y hasta sus gestos y movimientos. Puedes hacer lo mismo con la lectura. ¿Y qué beneficios adicionales te aporta la lectura en voz alta si estás aprendiendo otro idioma como el inglés? Para empezar, mejorarás tu pronunciación y entonación. Al leer en voz alta, puedes escuchar cómo suenan las palabras y ajustar tu pronunciación. Sentirás la melodía del idioma. Además, reforzarás la memoria y el aprendizaje. En el caso del aprendizaje de una lengua extranjera, además de activar la vista y el oído al mismo tiempo, también implica recordar estructuras gramaticales, hasta esas pequeñas como los artículos, preposiciones y conjunciones que normalmente no les damos importancia. También estarás prestando atención al vocabulario e incluso la puntuación de manera activa. Y por si fuera poco, aumentarás la fluidez. La práctica constante y adecuada de la lectura en voz alta de textos en inglés reduce la necesidad de traducir mentalmente y ayuda a pensar directamente en el idioma objetivo. Practicar la lectura en voz alta en privado te prepara para hablar con más seguridad en situaciones reales. Anteriormente mencioné que leer en voz alta como primera aproximación al texto no es lo ideal, pues la comprensión previa del texto es fundamental para que la lectura en voz alta sea realmente efectiva. Cuando lees en voz alta un texto que ya has leído en silencio, entonces sí, tu cerebro se enfocará en la pronunciación y la entonación. Aquí te comparto los pasos recomendables para que la lectura en voz alta resulte muy benéfica en el aprendizaje de idiomas. 1. Elige un texto acorde a tu nivel de inglés. Afortunadamente, hoy en día existen millones de recursos en Internet que puedes emplear. Si eres principiante, busca fábulas, historias para niños o narraciones simples y breves. En YouTube, por ejemplo, encontrarás muchas versiones simplificadas de textos interesantes, leídas pausadamente para que puedas seguir el hilo de la historia. Una vez que has seleccionado el texto, escucha en silencio. Enfoca tu atención a la comprensión del texto. Inconscientemente, también estarás captando el ritmo y la entonación correctas. Como tercer paso, te invito a identificar las palabras desconocidas. Busca términos que no comprendas y aprende su significado y su pronunciación. El cuarto paso es leer en voz alta, frase por frase. En este paso te recomiendo detener la grabación después de cada frase o idea. Primero escucha con atención cómo se pronuncia y se entona. Después repite copiando el ritmo, la melodía y la pronunciación de lo que escuchaste. El quinto paso es leer nuevamente en voz alta con la técnica de shadowing o sombra. Empalma tu voz al de la grabación sin detenerla, tratando de copiar la entonación, la pronunciación y el ritmo. Si no alcanzas a leer todo al mismo tiempo, puedes bajar la velocidad de reproducción o bien saltarte esa frase que te costó trabajo y alcanzar el audio en donde vaya. Con este ejercicio estás incrementando la fluidez al hablar. Si lo que estás escuchando es un diálogo, puedes decidir ser uno de los personajes y descansar mientras habla el otro personaje. El sexto paso es leer en voz alta sin el audio. En este paso puede resultar muy benéfico grabarte y luego comparar tu grabación con el audio de la historia con la que practicaste. Así ubicarás las palabras o frases que no dijiste adecuadamente y podrás corregirlas.
Te comparto además 2 pasos que también puedes incorporar a este ejercicio. El primero de ellos, escucha una frase o idea, para la grabación y repite la frase sin leer el texto. Después, lee la frase o idea. ¿Dijiste todas las palabras? ¿Te brincaste alguna? Vuelve a intentarlo. Con este paso podrás identificar esas pequeñas palabras, como artículos y preposiciones, que no son tan fundamentales para la comprensión del texto, pero sí para hablar correctamente un idioma. En este paso, lo que puedes hacer para acordarte de lo que acabas de escuchar y luego repetirlo de una manera adecuada es crear la imagen mental de esa frase que acabas de escuchar. El segundo paso que te comparto es repetir de corridito, nuevamente como sombra, pero sin leer el texto. Aquí requerirás de tu absoluta concentración para seguir la velocidad del audio. Y si no puedes seguirlo, sonríe y alcanza la grabación. Es como guachaguachear una canción. ¿Te ha pasado que escuchas una canción que te gusta y la repites como Dios te da a entender? De hecho, puedes usar canciones para este ejercicio de lectura en voz alta, siguiendo los mismos pasos. Escucha la canción, lee la letra, escúchala, busca lo que no entiendas, cántala leyendo la letra y luego cántala sin leer la letra. Verás que la entenderás mejor y hasta quizá te la aprendas. Cuando menos te des cuenta, estarás usando algunas frases o palabras que te aprendiste de las canciones en tus conversaciones. La sugestopedia, desarrollada por Georgi Lozanov y antecedente del aprendizaje acelerado, es un método de enseñanza que busca optimizar el aprendizaje a través de la relajación, la música y la sugestión. En mis videos anteriores ya he hablado mucho de la sugestopedia. En este enfoque, la lectura en voz alta juega un papel importante, ya que contribuye a la absorción del contenido de manera más natural y efectiva. Este método ha sido aplicado en la enseñanza de idiomas y otros campos, aunque no es ampliamente utilizado en la educación convencional. En la sugestopedia existen 2 tipos de sesiones de concierto, que así se les denomina a los ejercicios de lectura en voz alta: concierto activo y concierto pasivo. Ambas tienen el propósito de facilitar el aprendizaje de manera relajada y efectiva, pues brindarán la estrategia necesaria para que el aprendiz comience a pensar en imágenes y no en la lengua origen. Así, empieza a pensar en la lengua meta. En el concierto activo, el profesor lee el texto en voz alta, con entonación expresiva, mientras los estudiantes siguen la lectura con el profesor. Se utiliza música de fondo, ya sea barroca, del periodo clásico e incluso del romanticismo, para crear un ambiente relajado, pero a la vez cargado de emoción, y se enfatizan palabras clave para mejorar la retención del contenido. El otro tipo de concierto es el llamado concierto pasivo. En la última parte de la sesión de aprendizaje, ya que se ha analizado el texto, las estructuras gramaticales o cualquier otro tipo de contenido relacionado con el texto que se leyó a través de actividades diversas, los estudiantes escuchan la lectura del profesor sin participar activamente, es decir, no están leyendo el texto. Frecuentemente se les pide que cierren los ojos y se relajen. La música barroca sigue presente, pero con un tempo más lento. En este paso, se busca que el aprendizaje ocurra de manera subconsciente, sin esfuerzo, al bajar el ritmo de las ondas cerebrales a beta lento e incluso a alfa, a través de la sincronización de la respiración y los latidos cardíacos con el tempo de la música y la lectura. De esta forma, se le da el tiempo necesario al cerebro para que acabe de asimilar el contenido que se impartió durante la sesión de aprendizaje. La relajación es clave para que el cerebro absorba el contenido de forma natural. Ambos tipos de concierto buscan aprovechar la capacidad del cerebro para aprender sin estrés, permitiendo que los estudiantes retengan más información de manera intuitiva. Así pues, si estás aprendiendo inglés o cualquier otro idioma por tu cuenta,
Te invito a que incorpores en tus técnicas de estudio la lectura en voz alta, siguiendo los pasos que te mencioné. ¿Te tomará tiempo? Sí. Un cuento o video de 5 minutos puede tomarte más de 1 hora si aplicas todos los pasos, pero te aseguro que los beneficios serán incontables. Puedes dividir el video en fragmentos más pequeños y proponerte completar todos los pasos, digamos, en una semana. Recuerda que dividir las metas en objetivos más pequeños y alcanzables te traerá mejores resultados. Aplica la técnica del pomodoro que te compartí en el video de relajación, en la cual dosificas tu tiempo de estudio en porciones de 25 minutos para lograr la máxima atención. Al seguir la técnica de lectura en voz alta, descubrirás que disminuye tu ansiedad de comunicarte en inglés, pues habrás practicado suficiente por tu cuenta sin miedo a cometer errores. También mejorarás tu comprensión lectora y auditiva, mejorarás tu entonación y pronunciación, estarás incrementando tu periodo de atención y retención y estimularás el aprendizaje integral al combinar lo visual, lo auditivo y lo sinestésico, pues estás reproduciendo verbalmente lo que escuchas. En el programa de aprendizaje de inglés en línea llamado A Voyage of Discovery, la lectura en voz alta juega un papel primordial. En ambos programas, Boarding y Take Off, el aprendizaje se da con base en historias que se manejan como diálogos. Al aprendiz se le invita a escuchar el diálogo. De aquí se toman tanto el vocabulario como las estructuras que se desarrollarán y practicarán más ampliamente, y luego se le invita a leerlo en voz alta, con dramatizaciones si es posible. Posteriormente, el mismo diálogo se puede emplear para practicar situaciones personales similares a la conversación. Los diálogos vienen tanto en inglés como en español, lo cual genera una sensación de confianza y relajación. Con este proceso, en Boarding y Take Off, se cumplen las 3 etapas del ciclo APA: aprendizaje o asimilación del contenido, práctica y ajuste, que desarrollaré en un video posterior. Todo esto te asegura un aprendizaje de inglés con alegría, imaginación, relajación, emoción y sugestiones positivas, los 5 pilares del aprendizaje acelerado. Si no has visto o escuchado mis videos que hablan de estos 5 pilares, te invito a hacerlo. Los encuentras en mi canal. Y bien, hemos llegado al final de este video. Si te gustó y lo encontraste útil, te invito a que me regales un me gusta, que compartas este video con quien creas que le puede beneficiar, que te suscribas a mi canal, me sigas aquí en YouTube y también en mis redes sociales Facebook e Instagram. Así permanecerás atento a más tips para el aprendizaje. Muchas gracias y recuerda mi nombre, Marcela Grobet.